continuamos haciendo el rigging de esta pistola. En esta ocasión nos vamos a ceñir al desarrollo de las restricciones para limitar el movimiento de los diferentes huesos al que realmente tendría esta pistola. Y yo lo suelo hacer en dos fases. Por un lado, bloqueo los canales de movimiento que no me interesa que se muevan. Y finalmente genero las restricciones como tal, ¿vale? Entonces, vamos a ello. El proceso es realmente sencillo y lo podemos hacer desde dos paneles. El primero es el panel de propiedades pues, por ejemplo, cuando seleccionamos un hueso en la pestaña huesos, donde os vais a encontrar este panel de aquí. O yo normalmente lo que hago es directamente pulso la N, saco este panel que es exactamente el mismo, como estáis viendo aquí, y lo configuro desde aquí, ¿vale? Entonces, la primera parte, bloquear canales. Los canales son cada uno de estos atributos, ¿vale? El canal del eje X de posición, el canal del eje Y de posición, el canal del eje Z de posición, lo mismo para rotación y para escala, ¿vale? Entonces, realmente se dividen en tres grupos: posición, rotación y escala. Por el uso, lo que tenéis que entender es cómo se va a mover o cómo se va a usar esa parte del modelo. La recámara, hagamos lo que hagamos con ella, no va a cambiar de tamaño. Y como no va a cambiar de tamaño, pues lo único que tengo que hacer es bloqueo los canales de escala. Para que si yo pulso la S, ¿veis? Estoy pulsando la S de escala, no se está cambiando el modelo, porque he bloqueado dichos canales. Si lo desactivo y pulso la S, como veis, puedo cambiar el tamaño del modelo, ¿vale? Entonces los dejo bloqueados. La recámara tampoco debe de rotar, con lo cual todos los canales de rotación los bloqueo. Y en cuanto al movimiento, solamente se mueve en un eje, que en este caso es, como estáis viendo aquí, este movimiento el que yo quiero permitir, que estáis viendo que solamente el canal Y es el que está cambiando de valores. Y por lo tanto voy a bloquear todos los canales menos el canal Y. De esa forma ahora, simplemente pulsando la G, ¿veis? Ya se mueve únicamente en ese sentido. Haga yo lo que haga con el ratón o dé las vueltas que dé, ¿vale? Esto es lo que tenemos que repetir para todos los elementos de nuestro modelo. Por ejemplo, en el gatillo pasa algo parecido. A mí solamente me interesa que el gatillo se mueva así, ¿vale? En otros modelos de pistola, pues solamente me interesaría que ese gatillo rotase, pero tal cual está modelada esta pistola, lo que me interesa es que se mueva nuevamente en el eje Y, que como veis es el que se está moviendo aquí. Pues todo lo demás bloqueado, ¿vale? En cuanto al percutor, pues esto es diferente, porque a mí lo que me interesa es que rote. Pues entonces, como no me interesa que se mueva ni que se escale, bloqueo esos canales. Después, aquí hay algo un poquito más complejo, que es que la rotación está definida por cuaternios, ¿vale? Hay básicamente dos grandes sistemas de definir o calcular la rotación. Por un lado tenemos bueno, iba a decir Euler, aunque el término correcto es Euler, ¿vale? Y los cuaternios, ¿vale? Aquí podemos pasar de uno a otro, ¿vale? De hecho veréis que hay muchos de Euler, ¿vale? Y solamente hay uno de cuaternio. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde viene esto? Lo primero que tenéis que saber es que cuando estáis en modo objeto, cualquier objeto que tengáis en modo objeto, siempre se va a crear con el sistema Euler, ¿vale? Y solamente los huesos, por defecto, fijaros, cuando yo creo un armature, ¿vale? ¿Veis? Aquí estaré diciendo, pero el hueso está en Euler o Euler. Eso es así porque estoy en modo objeto. Cuando paso a modo pose, ¿veis? Pasa a cuaternios, ¿vale? Esto tiene su razón de ser, ¿vale? Hay un problema conocido sobre el sistema Euler, que es el gimbal lock, ¿vale? Que genera problemas cuando trabajamos en múltiples ejes simultáneamente, ¿vale? El sistema Euler es muy bueno y es muy fácil de entender cuando trabajamos únicamente con uno o incluso hasta dos ejes, es decir, el eje X, el eje Y, pero no el Z, o viceversa, ¿vale? O cualquier combinación de ellos. Entonces, cuando trabajamos sobre uno o dos ejes, el sistema Euler es muy bueno y es muy fiable. Pero cuando trabajamos sobre los tres, ya os digo, antes o después nos vamos a tropezar con el gimbal lock, que es un problema
súper estudiado dentro de la animación 3D y que está resuelto. Y está resuelto de muchas formas, pero una de ellas es usando cuaternios, ¿vale? Cuaternios es un sistema de orientación que utiliza 4 variables en lugar de 3 para definir la orientación de un objeto y que se basa en influencias y no en ángulos concretos, ¿vale? No voy a entrar a detallar mucho más porque no los voy a utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Quiero que veáis una cosa. Cuando rotamos un hueso con el sistema Quaternion, siempre van a modificarse 2 valores del sistema de Quaternions. ¿Veis? Al menos 2 valores del sistema de Quaternions, como veis. ¿Vale? Entonces, dependiendo del eje que utilicemos, serán 2 o 3, o la combinación de los que se mueven son diferentes, ¿vale? Entonces, como yo, el percutor, solamente quiero que se mueva en esta dirección, que en el sistema Quaternion va a ser 2 valores, pero si lo paso al sistema Euler, como veis, va a ser básicamente, en este caso, el eje X, ¿vale? Pues podría corregirlo, ¿vale? Es decir, a lo que me refiero es que como solo necesito un eje para mover realmente este modelo, pues en lugar de utilizar el sistema Quaternion, me paso al sistema Euler y Santas Pascuas, ¿vale? Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? De esa forma, ahora, pues veis, solamente moviendo el eje X se movería. No hagáis mucho caso a estos valores que están oscilando un poco ahora mismo, porque en el momento que bloqueemos estos 2 ejes, ¿veis? El resultado es perfecto. Como veis, simplemente moviendo este hueso, pues estaría correctamente hecho, ¿vale? Bien, entonces al final lo único que voy a hacer es bloquear todos los canales menos un eje del sistema Euler, que en este caso es el X, ¿vale? Podría haberlo hecho mejor si hubiese girado el hueso para hacerlo coincidir con el eje Y, pero ya os digo, ya no tiene tanta importancia como os estaba diciendo anteriormente en otra parte del vídeo, porque una vez bloqueas todos los canales ya no tengo que pulsar RX, simplemente si pulso R, ¿veis? Como es el único canal libre, pues va a rotar correctamente, ¿vale? Ya os digo, habría sido mejor si hubiese tumbado el hueso para que coincidiese con el eje Y de rotación, pero bueno, no pasa nada en este caso concreto, ya os digo. Vamos a comprar el resto de huesos, pues por ejemplo este de aquí pasa algo parecido. En este caso solamente me interesa mover en el eje Y del hueso. Pues bloqueo todas sus rotaciones, toda su escalada y todas sus posiciones menos el eje Y, para que cuando yo pulse la G, sin especificar el eje, ¿veis? Se mueve y sale correctamente, ¿vale? En este caso no cambio el sistema Quaternion a Euler porque no tiene que rotar, ¿vale? Después, ¿qué me quedaría? Vamos a repasar. El gatillo está bien, la recámara está bien, el percutor está bien, el cargador está bien. En cuanto al hueso de la empuñadura y al hueso root, no bloqueo ninguno de los canales. Bueno, podría rotar, sí, podría bloquear la escala, si acaso. En el hueso root no lo voy a hacer, porque de esa forma me garantizo que siempre podría cambiar el tamaño de la pistola si por alguna razón estuviese trabajando en una escena en otra escala, ¿vale? Este modelo no está en escala, por cierto, o sea, esta pistola ahora mismo medirá como 15 metros, una cosa así, ¿vale? Entonces, desde el hueso root puedo escalar, ¿veis? Puedo escalar toda la pistola para que coincida con la escala de mi escena, ¿vale? Aunque ya os digo, no es lo más deseable, pero prefiero dejarlo así. Lo que no quiero es escalar accidentalmente la empuñadura, desde la empuñadura al resto del modelo, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así. Voy a dejar el sistema en cuaternios, porque de esta forma puedo orbitar perfectamente la pistola en todos los ángulos y no voy a tener problemas con el gimbal lock, ya os digo. Y así lo voy a dejar, ¿vale? Solamente pasamos de Quaternion a Euler cuando realmente vamos a obtener una ventaja, que en este caso es que es mucho más sencillo controlar un canal que no controlar dos, ¿vale? Es la mitad del trabajo, realmente, ¿vale?
Y bueno, ahora nos faltaría las restricciones. Las restricciones se generan desde la pestaña de restricciones de huesos, ¿vale? Porque estamos trabajando con un esqueleto, ¿vale? Hay dos tipos de restricciones. Por un lado tenemos las restricciones de objetos, que son estas, ¿veis? Son Object Constraints, y las Bone Constraints, que son las que voy a utilizar porque estoy trabajando con huesos, ¿vale? Tenéis básicamente las mismas, hay alguna pequeña diferencia, pero tenéis básicamente las mismas y funcionan de la misma forma, ¿vale? En este caso, al hueso que tenga seleccionado se le añadirá la restricción que tenga puesta. Una cosa importante sobre las restricciones, tenéis que estar en modo pose. Si estáis en modo edición, ¿veis? No aparece siquiera la pestaña. ¿Veis? Ha desaparecido de aquí. Y en modo objeto sí que aparece, pero pasaría lo mismo. ¿A qué hueso se aplica? Bueno, de hecho ni os va a dejar aplicarla. Pensaba que sí que os dejaría aplicarla al hueso activo, pero como veis aparece en gris. Si estáis en modo pose, sí que os va a dejar aplicarla. Y se va a aplicar al hueso que tengáis seleccionado en ese momento. En este caso va a ser este hueso. Este hueso va a definir este movimiento. Que ahora, como veis, solamente va de izquierda a derecha, porque he limitado el canal en el que se puede mover. Pero, como veis, puede irse hasta el infinito en cualquiera de esas direcciones. Y eso es lo que vamos a limitar. Para ello, lo único que voy a hacer es chequear los canales. ¿Veis? Su posición por defecto tiene que tener un valor de 0 en el eje Y. Y sin embargo, yo quiero que llegue hasta más o menos aquí, que como veis es el valor 4 metros 200 no sé cuánto, ¿vale? Aquí veis claramente que la escala del modelo está muy grande, ¿vale? Bueno, sea como sea, a mí me interesa saber esto. Entonces, lo que hago es simplemente me voy al Bone Constraint y le digo limitar la posición, ¿vale? Y aquí me aparecen varios valores. Como yo solo quiero limitar el canal Y, pues activo el mínimo y el máximo, ¿vale? ¿Y qué valores hay que poner? Voy a desactivar esto un momento para que veáis que aquí hay que llevarlo hasta un máximo de 4 positivo, ¿vale? Pues lo que quiero que veáis es que hay que llevarlo hasta un máximo de 4. 4. Vale. ¿Por qué al darle un valor máximo de 4 no se ha ido a su posición, a la posición que yo quería tener? Porque estoy utilizando el sistema de orientación del mundo. Mientras que cuando trabajamos con huesos tenemos que utilizar o el sistema POSE o el sistema local, ¿vale? Por ejemplo, si pongo el sistema local, ¿veis? Se ha ido hacia donde me interesaba, ¿vale? Ahora podréis ver que cuando yo muevo el hueso, solamente se mueve hasta aquí y deja de moverse más allá, ¿vale? Esto es una restricción. Ahora bien, ¿qué me gusta hacer a mí? Porque quiero que veáis una cosa. Cuando yo empiezo ahora a mover el hueso, vais a ver que va a pasar por 1 metro, 2 metros, 3 metros, va a llegar a 4 metros y veis que en el canal pone 4,8, aunque yo lo he limitado a 4, ¿vale? Sí que es cierto que ya no se mueve más, pero yo aquí puedo seguir 10, 12, 30, 50. El valor no se frena, yo puedo seguir hasta el infinito, aunque el hueso ya no se mueva. El tema está en que hay veces que esto te puede interesar y hay otras veces que es un incordio. Si quieres hacer una animación conducida por drivers o demás, puede llegar a ser muy molesto. Entonces, lo que yo recomiendo es marcar esta opción, afectar a transformación. ¿Qué hace esto? Pues que cuando llega a 4 metros, aunque yo siga moviendo el ratón, ¿veis? Ya no pasa de este valor de 4, se queda ahí, que es mucho más realista con el comportamiento que tendría la pieza, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que yo suelo hacer, ¿vale? Y esto para cada hueso. En el caso de este hueso, perdonad, quiero que se meta hasta aquí, 0,9. Pues lo que hago es, le meto una limitación de posición en el eje Y hasta punto 9, pero en local space o en pose space. ¿Pose space me está dando problemas? Pues en local space, ¿vale? Tan sencillo como esto, ¿vale? Y que afecta a la transformación.
Lo mismo para el cargador. Perdón. Ahí está. ¿Hasta dónde quiero moverlo? Pues hasta aquí más o menos. Menos 11 metros en este caso. Ojo que es negativo, ¿vale? Cuando es un valor negativo, lo hacemos igual. Limitamos el canal al local space, que afecte solamente a transformación. Pero como es menos 11 es el valor mínimo, no el máximo, ¿vale? Valor máximo siempre tiene que ser positivo. Al ser un valor mínimo, es aquí donde tenemos que ponerle menos 11, ¿vale? Y de esa forma, ¿veis? Ya tengo controlado este movimiento, ¿vale? Finalmente, para la rotación, pues en lugar de limitar la rotación, o sea, la posición, limitaremos la rotación. En este caso, ¿cuántos grados? Pues desde aquí, que es el 0 en el X, hasta, perdonad, hasta, pongamos por aquí, unos 45 grados, ¿vale? Pues como es en el eje X, en este caso, marcamos la X, lo mismo, local space, afectar a transformación, y he dicho 45, ¿no? De máximo. Creo que he dicho 45, vamos a verlo. Voy a desactivarlo un momentito, porque igual es negativo. Sí, son valores negativos, ¿vale? ¿Vale? No es 45 positivo, sino menos 45. Y ahora cuando pulso la R, ¿veis? Ya está perfectamente limitado el movimiento que puede hacer este hueso. ¿Vale? Pues salvo que me equivoque, que espero que no, esto ya debería estar. El gatillo funciona, la recámara funciona y el percutor funciona, y finalmente este de aquí, que es el cargador, ¿vale? Tanto al hueso de la empuñadura como al hueso root no les voy a poner ninguna limitación, ¿vale? En los huesos root, cuando estamos hablando de personajes, hay veces que sí que se les opone una limitación de posición, porque no queremos que nuestro personaje atraviese el suelo. Entonces hay veces que se les pone un tipo de limitación en el cual no puede pasar de la altura a la que se encuentre en ese momento el suelo. Pero vamos. En principio esto es todo por esta fase del desarrollo del rig. Nos vemos en la siguiente.